Hola a todos, mi nombre es Toscano María Elena, soy bibliotecaria de la Escuela de Enseñanza Primaria número 31 de DOC Sur, partido de Avellaneda. En esta ocasión voy a presentar un proyecto que trabajamos con los alumnos de quinto grado B del turno tarde, que se llama 40 años de democracia. En el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en la República Argentina, realizamos el presente proyecto que tiene como objetivo que los alumnos de la Escuela de Enseñanza Primaria número 31 de Avellaneda, de quinto B turno tarde, la comunidad educativa y la comunidad, conozcan obras como Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, La torre de cubos, de Laura de Betach, Los sueños del sapo, de Javier Villafañe, El país de Juan, de María Teresa Andrueto, Las elecciones de los animales, de André Rodríguez et al., El pueblo que no quería ser gris, de Doumerc Beatriz, Manuel no es Superman, de Paula Bombara, y a su vez la bibliotecaria hará una aproximación siguiendo el lineamiento Sendi, en el cual trabajarán convivencia democrática, derechos, identidad, memoria, libertad de expresión. En la introducción dice, del golpe de Estado que se produjo el 24 de marzo de 1976, surgió el gobierno militar, quienes de forma represiva actuaron contra la educación de forma sistemática. Persiguieron escritores, prohibieron libros, canciones, los derechos de los trabajadores, hubo persecuciones por razones políticas, discriminación, desaparición de personas, el rol de los organismos de derechos humanos y la búsqueda de la identidad. Estos son algunos de los temas que visibilizan los textos que forman parte de este proyecto. Pero el 10 de diciembre de 1983, el doctor Raúl Alfonsín asumió como presidente de la Nación gracias al voto popular, recuperando así la democracia y el Estado de Derecho. En el diagnóstico dice, en la Escuela de Enseñanza Primaria número 31, los estudiantes de quinto B turno tarde conocen el significado de democracia y comprenden la necesidad e importancia de ampliar acciones que favorezcan el desarrollo de la propia identidad, confianza y seguridad en sus capacidades para actuar con iniciativa y autonomía, aprender, defender sus derechos y expresar sus pensamientos ante problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. Por lo cual el siguiente proyecto se llevará a cabo en el espacio de la biblioteca, dirigido por la maestra bibliotecaria, para que los estudiantes adquieran un hábito lector y logren desenvolverse de manera autónoma y crítica. Se constituyan como personas reflexivas, sistematicen conocimientos y asuman una actitud crítica frente a los distintos discursos. En este proyecto se plantea la necesidad de presentar a los alumnos la figura de diferentes autores que fueron censurados, la situación histórica de Argentina durante la dictadura militar, para que desde allí pongan en valor sus experiencias de lectura, escritura, reflexión, como así también sus interpretaciones y creaciones mediante la elaboración de un cubo Rubik's, que de manera simbólica representa la llegada de la democracia al unir las caras con sus respectivos colores. Los objetivos son fomentar la convivencia, la toma de decisiones, la participación y el ejercicio democrático en la comunidad educativa. Crear espacios de participación donde se practiquen los principios de convivencia pacífica y democrática. También formar un usuario autónomo, independiente, informado y crítico, que domina habilidades y estrategias para informarse, usar y comunicar información mediante la escritura y oralidad. En las actividades tuvimos un primer encuentro, donde la bibliotecaria realizará
una breve explicación sobre el proyecto que será llevado a cabo en el espacio de la biblioteca. Inicio, una presentación del proyecto que enmarca el sentido de lo que se realizará. En el inicio de la clase se armarán grupos de 4 integrantes, que son quienes trabajarán juntos hasta finalizar el proyecto. Una presentación del texto que vamos a leer y trabajar, El pueblo que no quería ser gris, de Domecq Beatriz. Y se dará una explicación sobre convivencia democrática. En el desarrollo, la bibliotecaria dará comienzo a la lectura de la obra El pueblo que no quería ser gris. Los alumnos, por su parte, seguirán en sus obras y posteriormente los alumnos responderán de forma oral las siguientes preguntas. ¿Conocías a la autora? ¿Qué habían leído? ¿Habían leído alguna obra de Domecq Beatriz? En el pueblo que no quería ser gris. ¿Cómo definen Domecq Beatriz y Barnes el pueblo? En un debate de forma oral reflexionarán sobre la integración grupal, la inclusión de nuevos integrantes, organización en los juegos y respeto a las diferencias asociando el texto leído. Mediante un dictado escribirán sobre la convivencia democrática, extraído del documento Sendi. Y en el cierre, la bibliotecaria propiciará el diálogo grupal sobre la autora y de qué creen que trata la obra. La bibliotecaria sugerirá continuar con la lectura en sus hogares. En un segundo encuentro, en el inicio, retomaremos en diálogo lo leído, lo escrito y compartido la clase anterior. Y continuarán con la lectura por grupo. En el desarrollo, darán comienzo a la lectura por grupo El país de Juan, de María Teresa Andrueto. A continuación, la maestra bibliotecaria leerá el texto Las elecciones de los animales. Dará una explicación y dictado de derechos sociales, derechos económicos, con intervenciones de los alumnos dando sus opiniones, punto de vista y conocimientos. Y se realizará una votación democrática imitando las elecciones de los animales. A modo de cierre, cada grupo repasará sus apuntes y completará la información de ser necesario. En el próximo encuentro continuarán con la lectura y sus correspondientes actividades. En un tercer encuentro, en el inicio, la bibliotecaria, a modo de repaso, les leerá algunas de las producciones realizadas la clase anterior. En el desarrollo, la bibliotecaria les propondrá leer el libro Manuel no es Superman de forma grupal. Y lectura y escritura sobre identidad, porque es un derecho fundamental. Como cierre, en la siguiente clase compartirán su genealogía e historias que las familias conocían o habían escuchado. En un cuarto encuentro, en el inicio, a modo de repaso, compartirán su genealogía e historias que las familias conocían o habían escuchado. Como desarrollo, se realizará la lectura de los alumnos, Los sueños del sapo, obras y biografía del autor Javier Villafañe, y darán sus opiniones respecto a lo que interpretan del texto. En cierre, a modo de cierre y repaso, escribir cómo definen su propia identidad. En un quinto encuentro y último, en el inicio, a modo de repaso, compartirán sus producciones sobre identidad. En el desarrollo, la maestra bibliotecaria dará una explicación y entregará copias sobre memoria en relación a las personas con su pasado, relación entre memoria e identidad y derechos humanos. Se entregará copias y explicará que durante la última dictadura militar, el gobierno de facto controló la libertad de expresión. Se prohibieron libros, autores, clausuraron editoriales, fueron perseguidos autores y lectores. También se hará la lectura del texto Un elefante ocupa mucho espacio y La torre de cubos. Y escucharán canciones de María Elena Walsh, como El twist del mono, La cigarra, entre otros. Y en el cierre se realizará un debate con todo lo trabajado a modo de repaso y de exponer todo lo aprendido.
Como producto final, los alumnos realizarán un cubo Rubik en el que plasmarán de forma escrita, a modo de resumen, los derechos de los trabajadores, las persecuciones por razones políticas, la discriminación, la desaparición de personas, el rol de los organismos de derechos humanos y la búsqueda de la identidad. Son algunos de los temas que recorren, con los títulos Convivencia democrática, Derechos, Identidad, Memoria y Libertad de expresión, sugeridos por Sendi. Y en la evaluación, la maestra bibliotecaria realizará la evaluación teniendo en cuenta una mirada general de los procesos de aprendizaje de los alumnos, de acuerdo con el propósito general de hacer del aula una comunidad de lectores y escritores en relación con la situación de enseñanza sobre los 40 años de democracia. Acá tenemos la bibliografía y algunas imágenes de los alumnos trabajando. Este es el cubo Rubik que realizaron. En las caras tenía convivencia democrática, derechos, identidad, memoria, libertad de expresión, imágenes que pudimos compartir también en una de las caras, los alumnos con los textos que trabajaron y con el producto final. Bueno, este fue un proyecto que fue muy lindo, muy interesante, de trabajar con los alumnos. Como bibliotecaria me ocupé de poder conseguir y tener impreso los textos que íbamos a leer, que ellos lo puedan tener, que los puedan tocar, los puedan leer y trabajar juntos, ¿no? Eh, la verdad que fue una experiencia muy linda desde el momento también que ellos entendían de que ese tipo de textos en la época de la dictadura militar no podían tenerlos, no los podían leer. Son cosas que a ellos les llamaban mucho la atención, ¿no? Y que les parecía raro para esta época, obviamente. Y bueno, estos mismos textos los ayudaron a reflexionar a partir de la literatura, eh, escuchar, hacerse preguntas, ¿no? Había muchas preguntas abiertas, debatir, se ponían de acuerdo, eh, respetaban las diferencias que tenían también, los desacuerdos, bueno, para luego hacer una puesta en común, ¿no? De esta forma conocieron parte de la historia de la democracia. Les presenté autores también, como por ejemplo eh, Javier Villafañez, o cuando escuchaban las canciones de María Elena Walsh y les explicaba que habían sido censurados en su momento, que esas canciones no se podían escuchar o que ese texto no se podía leer, que ellos se tuvieron que ir del país. Todo esto fue muy emocionante también para ellos, ¿no? Poder encontrarse con esta información. Y bueno, conocieron parte de la historia. eh, Ellos elaboraron el cubo Rubik, que también de manera simbólica ellos decían, ¿no? Que el cubo Rubik, al estar desarmado, era en representación de la dictadura militar, era todo como un desorden en ese momento, y al unir las caras con sus respectivos colores, lo asociaban a la llegada de la democracia. Que eso me pareció muy lindo, muy interesante, también escucharlo de ellos, ¿no? En uno de los encuentros donde imitamos la votación del libro Las elecciones de los animales, ellos automáticamente podían asociar a esta época de elecciones presidenciales que tenemos, ¿no? Y, y bueno, podían eh, tener una relación de la realidad, ¿no? En esta actualidad. Se hacían preguntas también, obviamente, tenían dudas, afirmaciones,
incertidumbres. También en otro encuentro, hablando sobre el derecho a saber quiénes somos, a ser las personas que queremos ser, de dónde venimos, conocer nuestra genealogía, cuando ellos en un momento me decían, yo la verdad que nunca pregunté, no sé de mi genealogía, voy a preguntar. Entonces cuando volvían, en el próximo encuentro, ellos llegaban como muy entusiasmados queriendo contar lo que les habían contado, sobre todo los abuelos o las abuelas. Eh, También esto de cuando leímos el texto de Manuel no es Superman, en una parte decían que Manuel lo llevan a Quilmes, y ellos, los alumnos decían, pero esto es acá, yo conozco Quilmes, esto pasó acá, es como que antes lo veían todo como en otro lugar, ¿no? Como siempre lejos. Y, y por ahí algún compañero le decía, sí, a mí, por ejemplo, mi abuelo me contó eh, que quemaban libros en Sarandí. Entonces, le llamaba mucho la atención esto de la cercanía, ¿no? Que era mucho más cerca de lo que ellos por ahí se podían imaginar. Fue la verdad que un encuentro muy lindo con los alumnos, con los textos, poder presentarlos, que los conozcan. Eh, Fue muy enriquecedora la experiencia. Así que por eso doy gracias también a esta convocatoria y muchísimas gracias también por poder presentar el trabajo de, de los alumnos. Muchísimas gracias a todos. Saludos.